Crowdfunding, por Paula Duarte y Natalia Mendivelso. ¿Qué es el crowdfunding? Buena pregunta. Según la Financial Conduct Authority, la entidad encargada de regular la actividad de crowdfunding en Reino Unido y otros países en el mundo, el crowdfunding se define como la forma en que individuos, caridades y negocios pueden recolectar dinero del público para apoyar su proyecto, campaña o persona. Ahora existen dos grupos principales de crowdfunding, el comunitario y el financiero. El comunitario se encuentra conformado por las donaciones y las recompensas. En el caso de las donaciones se trata de un acto completamente altruista que alguien hace, es decir, da un aporte sin esperar ningún tipo de retorno a cambio. Por otro lado, en el caso de la recompensa, la persona que da un aporte recibe a cambio un producto no monetario. Por ejemplo, si se trata de alguien que quiere financiar la realización de un libro, a cambio de su aporte recibe un libro una vez este esté terminado. ¿Por qué es tan importante esto? En este momento, el país ocupa el cuarto lugar en la tasa de actividad emprendedora en edad temprana. Así, entre las 35 economías mundiales que respondieron a la encuesta, 21 países presentaron caídas en esta área, mientras solo 14 presentaron un importante incremento, incluyendo Colombia, que pasó de un sexto lugar al cuarto de la lista. Con esto, es claro que Colombia tiene un prometedor desarrollo en la generación de nuevos negocios. Frente a esto, actualmente existen distintas formas de financiar los variados proyectos que pueden surgir como inventos e ideas nuevas para el público. Una de estas tantas formas de financiación que hay tanto en Colombia como en el exterior es el crowdfunding. Entiendo. Entonces, ¿podemos hablar más del crowdfunding de tipo financiero? Por supuesto, este es el más interesante. En el caso del crowdfunding financiero tenemos dos opciones, de préstamo o de inversión. En el caso del préstamo o crowdlending se trata de exactamente eso. La entidad que realiza el crowdfunding o un inversionista a través de dicha entidad realiza un préstamo a la persona que lo solicita. Y en este caso, la persona que da el aporte recibe un tipo de contraprestación en forma de intereses. Sobre este tipo de crowdfunding hay dos modalidades, peer-to-peer y peer-to-business. El primero consiste en préstamos entre particulares, es decir, un particular necesita dinero y un conjunto de particulares se lo presta a través de la plataforma de crowdfunding. En el peer-to-business consiste en préstamos entre particulares y empresas. En este caso, un conjunto de particulares presta dinero a una empresa determinada a través de la plataforma de crowdfunding. Por otro lado, el de inversión o equity crowdfunding se da un aporte a cambio de cierto número de acciones y a cambio se le dan una serie de dividendos que dependen del éxito del producto o empresa en la que invirtieron. Pero, ¿y todo eso quién lo regula? En el caso del crowdfunding comunitario no hay una regulación expresa, aunque en el decreto 1235-2020, en el artículo 9, numeral tercero, se menciona que las empresas que realicen crowdfunding también podrán prestar servicios para que las personas inscritas reciban donaciones, aunque en el artículo 10, numeral 13, se especifica que deberán asegurarse de que los aportantes entiendan que están realizando una donación y no una inversión, de tal forma que no recibirán nada a cambio. Además de esto, es la Financial Conduct Authority la encargada de vigilar este tipo de crowdfunding. De otro lado, en el caso del crowdfunding financiero, este se encuentra regulado por el decreto 1357-2018 y el decreto 1235-2020. Adicionalmente, la entidad encargada de la vigilancia de esto es la Superintendencia Financiera de Colombia. Pero no entiendo por qué el decreto 1357 del 2018 no regula el crowdfunding financiero y el crowdfunding comunitario de una vez. Y de igual forma, ¿por qué la superintendencia no vigila y regula ambos casos? Sobre esto, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera dijo que el alcance de las facultades del Gobierno Nacional utilizadas para la expedición del decreto, refiriéndose al decreto 1357-2018, están circunscritas a la regulación de aquellas modalidades que configuran actividad financiera. En el caso del crowdfunding comunitario no se está desarrollando una actividad financiera, por lo que el decreto no está destinado a regular o prohibir esta actividad. De igual forma, la Superintendencia Financiera se ocupa de vigilar aquellas entidades que realicen operaciones financieras, por lo que tampoco le correspondería vigilar este tipo de crowdfunding. Oye, pero esto suena demasiado complejo. ¿Cómo funciona todo esto? En términos generales, hay tres partes relacionadas en el proceso: las sociedades de financiación colaborativa, los emprendedores y pymes y por último los aportantes. Las primeras, es decir, las sociedades, son las que implementan la estructura que recibe, clasifica y publica los proyectos que necesitan la financiación. Las segundas son quienes necesitan la financiación. Y luego los aportantes son quienes tienen intereses de financiar a los segundos a través de las sociedades.
Ahora, la URF nos brinda un esquema muy claro de cómo funciona el proceso. En primer lugar, se da una solicitud de un emprendedor o pymes ante la sociedad de financiación colaborativa. En segundo lugar, la sociedad clasifica los proyectos y después los publica. Luego, los aportantes conocen los proyectos en la plataforma de la sociedad y manifiestan su interés de aportar. En cuarto lugar, una vez se deciden, los aportantes envían su aporte a una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Si se cumple con la meta de recaudo, el receptor emite un valor que recibe el nombre de valor de financiación colaborativa. Luego, la sociedad autoriza el envío de recursos desde la entidad vigilada por la Superfinanciera al proyecto. Y por último, el aportante recibirá los valores de financiación colaborativa emitidos y los rendimientos. ¿Y qué pasa con esos valores que mencionas? Suenan como algo muy importante. Entiendo. En este modelo se emiten una serie de valores de financiación colaborativa que son representativos, ya sea de una deuda o de un capital social, dependiendo del tipo de crowdfunding financiero que estés desarrollando. Estos valores están regulados y especificados en el Decreto 1357/2018. En realidad se mencionan muchos requisitos, pero uno de los aspectos a resaltar es que uno de sus artículos dice que los valores emitidos tienen las características y prerrogativas de los títulos valores, excepto la acción cambiaria de regreso. Lo anterior teniendo en cuenta que se trata de títulos valores desmaterializados, por lo que no deben cumplir todos los requisitos del Código de Comercio, específicamente los relacionados con la materialidad. Igualmente, en el capítulo 3 del decreto, se explica que los aportantes podrán enajenarlos o disponer de ellos según las normas mercantiles que resulten aplicables, esto con las limitaciones expuestas en la ley. Así, los valores representativos de capital son instrumentalizados como acciones y los que son representativos de deuda podrán tener la naturaleza de un pagaré, un bono o cualquier instrumento de deuda. Ahora que lo pienso, no he escuchado esto antes. Es algo reciente, ¿verdad? En el caso de Colombia sí lo es, pero en otros países ya es algo bastante desarrollado. En un documento de consulta realizado por la URF en el 2016, se mostró que el crowdfunding ha tenido un crecimiento impresionante durante los últimos años. Mientras en el 2013 se contaba con un monto de 6.4 billones de dólares, se pasó a un total de 34.4 billones en 2015. Con todo, se espera una proyección de 150 billones para el 2025. Eso es muchísimo dinero, pero pues supongo que eso solamente se da en las grandes potencias como Estados Unidos. Pues lo cierto es que si bien Estados Unidos es de los países que más recaudación ha tenido, hay muchos otros países alrededor del mundo que se han unido a este modelo, como bien se puede ver en la gráfica realizada por el Cambridge Center. Incluso en los últimos lugares se puede ver a Colombia, a pesar de que la adaptación aquí ha sido relativamente reciente. Ahora que lo mencionas, en Colombia, ¿cómo ha ido este modelo? Pues a pesar de que la regulación más exacta se dio hasta 2018, digamos que esto fue más una reacción a algo que ya estaba sucediendo en el país. De acuerdo a un análisis realizado por estudiantes de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, estos son algunos resultados en Colombia. Pero mejor hablemos de números. En 2015, plataformas como el Chévere, UONCET, Little Big Money y el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas y la Cooperación Internacional Coreana recaudaron miles de millones de pesos para ayudar a nuevos emprendedores colombianos. En el 2017 no se dio un gran impacto, pero integrantes del colectivo Cartel lanzaron una campaña en Little Big Money y recaudaron más de 3.000 millones de pesos. En 2018 se realizó el decreto 1357 y se empiezan a regular estas plataformas. Así que nace Mezflix, con más de 4.759 inversionistas. En el 2019 se anuncia la primera plataforma del país llamada Ascenso, aliada con Impulsa y Bancoltex. Finalmente, en 2020, Ascenso realizó 29 campañas exitosas y recaudó más de 6.000 millones de pesos. También surgen Airfunding y Finova, que ayudan al financiamiento de nuevos emprendimientos. Wow, tengo que admitir que es mucho más de lo que esperaba. Pero supongo que es algo bueno que todo esté funcionando tan bien y que además esté regulado. Todavía hay mucho por hacer. Además, hay distintos descontentos sobre el tema. Por un lado, la regulación que se ha establecido hasta el momento no tiene una plena relación con la realidad económica del país. Así, en Colombia hasta el 2020 solo estaba la sociedad de financiación colaborativa llamada Ascenso, y de 6 proyectos publicados solo 2 tuvieron éxito, mientras los otros 4 tienen recaudos inferiores al 15%. Adicionalmente, es necesario resaltar la falta de un mercado secundario para la negociación de los valores emitidos. Sin esto, estos instrumentos terminarán siendo ilíquidos y muy difíciles de negociar.
Por último, se debe agregar la desconfianza que aún persiste en la sociedad colombiana y la constante resistencia de que puede darse estos modelos por temor a que se vuelven vehículos para delitos como el lavado de activos. Esto puede generar una sobreregulación que termina asfixiando al modelo por un lado o una regulación deficiente por otro. Así aún persisten ciertos vacíos legales en el tema. Desde otra perspectiva, esta actividad hace parte del mercado financiero y por ende, según el artículo 335 de la Constitución, merece atención y regulación especial, pues se trata de una actividad de orden público. Así, el objetivo difícil, pero posible, es generar una regulación que dé cuenta de dicha relevancia y al mismo tiempo permita que este mecanismo se desarrolle libremente para alcanzar cada uno de sus objetivos. Bueno, como todo es un proceso. Muchas gracias por tu explicación.